Bien, regresamos a la mañana informativa y el dólar, que alcanzó este martes un nuevo máximo histórico, lo está superando también el día de hoy. Vamos a hablar de esta situación marcada por el desplome también del precio del cobre, los temores de recesión que han fortalecido a la divisa a nivel mundial. Para analizar este escenario estamos aquí en el estudio con Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios y Economía y Negocios de la Facultad de la Universidad del Desarrollo. Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás, Nicolás? Un gusto estar aquí. A ver, veamos inmediatamente cómo está. 960 pesos lo tengo yo, el dólar. Esto va cambiando, pero de todas maneras, a ver, Cristian, hablar de un dólar que llegaría a los 1.000 pesos, ya uno lo da por descontado, va a ser así, es todavía muy pronto para proyectarlo, ¿cómo lo ves? A ver, con el tipo de cambio siempre es muy difícil de predecir. De hecho, si lo pudiera predecir, no estaría aquí. Estaría en algún resort o algún lugar. Estaría aprovechando eso. Pero lo que es claro es que los fundamentales y las tendencias de esos fundamentales de nuestra economía, así como el mercado global, del cobre, estas perspectivas de recesión mundial que algunos dicen que viene el próximo año, otros análisis indican que aparentemente ya estamos en regiones del planeta, están viviendo momentos recesivos como Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, la economía chilena, el último informe de política monetaria proyecta una eventual recesión el próximo año. Sí. A ver, siempre en proyección, siempre en un condicional, podríamos decir, pero primero lo proyecta el Banco Central, ni más ni menos, y también con una base sólida y una desaceleración que se ha visto en la economía nacional, que es evidente. Hemos tenido buenos datos de empleo, pero ahí hay un rezago. Hemos visto también una inflación que, para qué decir, se siente, y en la UEF especialmente mes a mes. Efectivamente, o sea, mira, y si uno mira sectores de la población, hay evidencia que muestra que quizás hay sectores de la población que ya están viviendo una situación recesiva, es decir, de contracción de sus ingresos, producto de la inflación en buena parte. Y también por la desaceleración de la actividad económica. Lo mismo está ocurriendo en Estados Unidos. O sea, se dice que Estados Unidos no está en recesión mirando las cifras macroeconómicas agregadas, pero los consumidores norteamericanos sí sienten que ya están en recesión y su comportamiento lo demuestra. Porque en recesión hay ciertos patrones que ya están emergiendo como con claridad. Que, por ejemplo, los hogares cuando están en situaciones de recesión cortan, digamos, sus gastos en cuidado personal, en esparcimiento, y eso ya está ocurriendo. Y en Chile también. Claro. A ver, con respecto al tipo de cambio, hablamos del factor local, pero quiero irme al factor internacional. Tú decías el temor, la incertidumbre a una eventual recesión, y esto se acentuó y con mayor fuerza si uno ve el rally, digamos, del tipo de cambio, no solamente el mercado chileno, sino extranjero, cuando la Reserva Federal decide, primero, el cambio de la política monetaria, aumentar 75 puntos básicos su tasa de interés, que eso estaba bastante internalizado, pero sí el discurso de Jerome Powell para justificar este cambio es, ojo, la situación está más compleja de lo que nosotros pensamos. Eso activó con fuerza el dólar. Ahora, te hago la pregunta, que es bueno ponerla en la mesa. Generalmente, cuando hay problemas en una economía, por ejemplo la chilena, se deprecia su moneda. Sí. Aquí da todo lo contrario. Problemas y mirada problemática para Estados Unidos, se aprecia la moneda. ¿Qué pasa? Lo que ocurre es que a nivel global los inversionistas escapan, liquidan activos riesgosos tradicionalmente que van a la baja en recesiones y sustituyen sus portafolios o cambian la reasignación de sus portafolios de inversión hacia activos menos riesgosos. Y en este momento, siempre, los activos menos riesgosos son los bonos del Tesoro norteamericano y activos denominados en dólares. Entonces, globalmente había un aumento fuerte por la demanda de activos denominados en dólares y eso presiona el dólar a la alza porque aumenta su demanda. Claro. Tienen que comprar dólares para invertir en Estados Unidos en distintos tipos de activos. Y deprecia las monedas de las cuales escapas, por decirlo así, es decir, todas las monedas emergentes, incluyendo la nuestra. En ese movimiento los activos riesgosos también son commodities. Y por eso es que vemos esta abrupta caída del precio del cobre que básicamente cayó de $3,50, Sí. o sea, perdón, de $4,50 a $3,40 Eso es importante. en un mes. Me detengo un segundo, Cristian, porque se ha visto una caída importante. Antes hablábamos de $4,20, $4,30, ahora estamos en $3,80, $7. ¿Esto se ha debido justamente a ese punto o más bien al clásico temor también con respecto a una menor demanda de cobre que finalmente, o una mayor demanda de cobre, este juego de oferta y demanda que puede ir influenciando? Bueno, es las dos cosas a la vez, porque Ya. en finanzas, en decisiones financieras, hay una regla, una máxima de oro que dice, el futuro es hoy. Es decir, si tú sabes que el precio de algo va a caer, el cobre, porque va a caer la demanda global, porque la economía global va a demandar menos cobre,
lo internalizas hoy instantáneamente. Ahora, en estos fenómenos de el futuro es hoy, también hay sobrereacciones, también hay fenómenos de manada, de estampida, en que simultáneamente cientos o miles de agentes están liquidando simultáneamente y eso genera que el precio caiga quizás más allá o más rápido de lo que debería haber sido. También hay mucho de movimiento financiero, de aprovechar la jugada y la oportunidad. Efectivamente, y como hoy por hoy, y de hace varias décadas ya, los mercados de commodities son mercados básicamente dominados por transacciones financieras, es decir, los agentes, más de la mitad de los agentes que transan en los mercados de petróleo, de cobre, de trigo y toda la lista larga de commodities, son inversionistas financieros que están comprando y vendiendo con la expectativa de ganar, es decir, de vender caro y vender caro y comprar barato. Claro, de tener un margen finalmente de ganancia. Y no son operadores mayor de demanda y oferta final, como se diría. A ver, estamos con este dólar sobre los 960 pesos, mirando de forma tímida pero bastante encaminada a los 1.000 pesos. Yo recordaba, de hecho, con alguien hace un par de días, acuérdate que alguien cuando se iba de viaje hacía la comparación del peso chileno, un peso, 500 pesos. Claro. Cuando costaba 500 pesos. Y esto hace un par de años, pero tampoco hace 20, 30. O sea, estamos hablando de hace 10, 12 años. Ya estamos hablando de casi 1.000 pesos, el doble. ¿Qué efectos tiene eso en la economía chilena, en lo macro y en lo micro? Porque aquí también hay que verlo no como algo lejano. No es porque yo tenga dólares, quiera comprar o vender, me tiene que interesar esto. Esto me impacta día a día, aunque no me dé cuenta. O sea, totalmente. En lo macro, en lo fundamental, aumenta los precios de todos los transables y todos los importados. En particular energía, porque somos un demandante neto de energía a través de carbón y hidrocarburos. Y eso, sin duda, afecta a la inflación. Que ya me pongo un punto. Si hablamos de la bencina, esto sumémosle el petróleo. El precio internacional del petróleo independiente del dólar que ha estado subiendo desde hace más de un año y medio. Claro, ahora afortunadamente en esta racha contra los commodities ha estado bajando desde el $10 que tenía, o sea, $110 el barril, estamos cerca de los... Ojalá que eso se refleje. Sí, algo, pero se va a demorar porque es un efecto rezagado. Sí, eso por un lado, pero también hay otros efectos de un dólar tan alto, ¿no? Hay otros efectos, sí. Bueno, la inflación primero, que es el fantasma que estamos viviendo todos los días, que nos va drenando nuestros salarios, nuestros ingresos. Y en lo concreto, en la vida cotidiana, a nivel microeconómico, como las remuneraciones de las personas, el grueso de los trabajadores tiene reajuste una vez al año, y el grueso, digo, más del 90% de los contratos. Entonces significa que hay que esperar 12 meses con una inflación que del 11,5%. Por ejemplo, hay trabajadores que hoy su poder de compra, lo que alcanza el sueldo, es 11% menos, es una caída muy fuerte. Sí. Y eso significa que no estás llegando al mes. ¿Para qué decir la UEF que mes a mes sube más? O sea, hay un cambio a nivel de la finanza de la casa, de la familia, mes a mes. Lo que pagué yo en total en términos de gasto el mes anterior es distinto a lo que tuve que pagar este mes. No, y lo complicado es que además uno dice la inflación promedio es 11,5%, pero si uno mira, por ejemplo, la inflación de alimentos, bordeando el 25, 27% anual, y los alimentos son casi un 30% de la canasta de los hogares de más bajo ingreso. ¿Cuánto influye en términos de peso este dólar tan alto en la presión o en el escenario inflacionario que tenemos? Porque muchos dirían es por el dólar. No, esto va desde antes. Claro, viene desde antes de la pandemia. Esto es un doble golpe, digamos, que estamos viviendo, porque ya la pandemia significó aumentos de costos que gradualmente se fueron traduciendo a precios, pero adicionalmente tenemos este efecto adicional del fuerte alza de tipo de cambio, caía el precio del cobre, precio de la energía a las nubes por la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces es como un doble golpe inflacionario al cual se agrega también algo que no se menciona mucho, pero que es el efecto rezagado de la inflación sobre los aumentos salariales. Es decir, ahora están habiendo reajustes salariales que acumulan este 11,5% y, bueno, un sueldo que estaba en 100 ahora va a ser en 111,5 a partir de este mes, por ejemplo, para adelante. Entonces, eso sin duda sigue presionando los costos y yo creo que está a la base de por qué estos últimos 4 meses la tasa de crecimiento de la inflación se ha acelerado. Hace 4 meses teníamos inflación en 12 meses de 8% y ahora estamos 11,5%, casi 12%. Claro. Ahora, empiezan los susurros, le digo yo, de intervención. Interviene. ¿Qué puede hacer el Banco Central? De hecho, hubo una movida, una medida por parte de la Dirección de Presupuesto, del Ministerio de Hacienda, a través de la venta de dólares para tratar de ir bajando, digámoslo, si al final lo que se busca es eso, bajar lo que es el precio del dólar justamente por el efecto que estamos comentando. Finalmente fue bien rápido, digamos, el efecto. Ahora estamos hablando de uno de 160 pesos del tipo de cambio. El Banco Central
debería o no debería intervenir? Obviamente eso va a depender del Banco Central, pero ¿están dadas las condiciones para que haya un golpe de timón, una medida? Y si esa sería efectiva también, porque muchas veces hay intervenciones que duran un día y al día siguiente volvimos a la misma situación. Mira, la historia económica tanto de nuestro Banco Central como de otros grandes bancos centrales en el mundo, y pequeños, y en fin, es que el rango de acción que tiene un Banco Central para intervenir en el mercado cambiario es realmente ínfimo, muy pequeño, y solo tiene éxito en el muy corto plazo para atenuar la variabilidad extrema del tipo de cambio en momentos puntuales. O sea, estoy hablando de días y a lo mejor semanas, unas pocas semanas, no más que eso. Pero los bancos centrales tienen ninguna capacidad. Y te digo, el Banco Central de Inglaterra no lo tuvo en el año 92 cuando trató de estabilizar el valor de la libra respecto al marco alemán, cuando estaban pensando en entrar en la Unión Europea, la Unión Monetaria. Entonces, y otros grandes bancos centrales no lo han podido tampoco, cuando los fundamentales de la economía local y de la economía internacional indican que la moneda se va a depreciar, eso es una avalancha. Es como una avalancha de alta montaña. Yeah. Un montañista no puede hacer nada al respecto. Y esa es la analogía que refleja lo que es un banco central en este mundo tan interconectado de transacciones masivas. En un solo día, en el mercado cambiario en Chile, por ejemplo, entre el mercado spot más derivados, futuros, forwards, se transan entre 5.000 y 10.000 millones de dólares, y en días de mucha actividad, puntualmente, históricamente hablando, pueden llegar hasta 15.000 millones de dólares en un día. Eso es la mitad de las reservas que tiene acumulada el Banco Central de Chile. En un día de transacciones. En un solo día. Claro, para también dimensionar en términos de del margen, porque la decisión se puede hacer, siempre está la intervención, la intervención primaria, que es como la intervención no verbal, digamos. Claro, las señales. La señal a través de un comunicado, del mismo, luego de la reunión de política monetaria, por ejemplo, y después viene ya el uso de las herramientas que tiene a disposición el Banco Central. Claro. Sin embargo, en esta situación, los fundamentales, como tú dices, la situación nacional, la situación internacional, más que la nacional, es lo que está pesando en este dólar. Efectivamente, en cambio de dirección y esa marea no se puede parar, en verdad. Y me imagino que también el tomar esa decisión puede tener efectos como nocivos de vuelta, ¿no? Adverso, o sea, a ver, Adverso. Si lo que se muestra- toma en un minuto incorrecto y de una forma incorrecta. Claro, lo que muestra la experiencia y la evidencia es que cuando los bancos centrales intervienen con el propósito de tratar de cambiar un tipo de cambio de equilibrio que no es estable, no es un número fijo, sino que cambia, como vemos, segundo a segundo, porque es factor de oferta y demanda en función de estas expectativas de fundamentales. Pero un banco central que trata de torcerle la mano a esa fuerza, a esa marea, en general lo que hace ex post, y muestran los análisis, que es simplemente entregar divisas por un momento que se hacen un poco más baratas para quienes están sacándolas del país por las razones que ya hablamos. Claro. Ahora, también ahí está la relevancia, la importancia de la autonomía que tiene el Banco Central en Chile. Además, Porque es muy tentador justamente que por lo menos por un par de días se solucione el problema, digamos. claro. Ahora espero que nuestro Banco Central tiene un track record, una trayectoria, un currículum, por decirlo así, intachable, en el sentido de ejercer una política monetaria y financiera, porque esto es parte de la política financiera, Sí, claro. impecable, es decir, con criterios completamente técnicos y ajustados completamente a su mandato constitucional. En la medida que eso siga operando, nuestro Banco Central tiene gran credibilidad ante los agentes operadores en el mercado financiero, los exportadores e importadores, los inversionistas que miran nuestro país. Entonces, si nuestro Banco Central interviniera ahora que no están las condiciones, eso afectaría su misma reputación y credibilidad. Y eso tiene efecto en la efectividad de su política monetaria también. No es gratis. Eso por el lado de la política monetaria. Desde la política fiscal, ¿hay algún margen, alguna medida? Yo comentaba lo que fue esta venta de dólares, lo pongo súper en simple, mucho más técnico por parte del Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto. ¿Se puede hacer más? ¿Hay margen? Bastante poco más. O sea, la verdad es que no es mucho más lo que se podría hacer. Porque no olvidemos que estamos mirando en una economía en desaceleración, sino ya en recesión, distintos sectores, como dije, y ya la campana de recesión sin duda se va a hacer sonar el próximo año, tanto en Chile como en Estados Unidos y partes del planeta. Entonces, en ese escenario, más bien las reservas de liquidez que dispone un Ministerio de Hacienda y que tiene un Banco Central valen más que nunca. Y Claro. hay que cuidarlas más que nunca. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio de Hacienda sin duda va a entrar... O sea, una economía en recesión genera menos recaudación tributaria. Tiene que compensarla. Y hay más necesidad de políticas asistenciales. Sí. Entonces, el déficit fiscal es previsible que se va a ampliar. Y una forma de financiar un déficit fiscal cuando un gobierno ha sido inteligente y ha previsto y ha ahorrado... romper el chanchito. Es exactamente echar mano de los fondos soberanos. Entonces, el momento es más adelante y no ahora. ¿Y cómo ve
¿Y cómo ves tú, por último, Cristian, lo que es esta discusión con respecto a la asistencia del Estado, la ayuda por parte del gobierno, por ejemplo, enmarcada en lo que se está pidiendo a algunos sectores políticos del oficialismo, un ingreso familiar de emergencia de invierno? Desde el gobierno se ha dicho, cuidado, esto ya lo hemos discutido. Tenemos una inflación que justamente se ve afectada por este tipo de medidas que no son focalizadas. Bueno, tenemos la inflación en parte que tenemos es por toda esta masiva expansión monetaria, fiscal y de retiro de los fondos de pensiones. No queremos aumentar la inflación y no están todavía las condiciones para pensar en bonos de emergencia, IFE de invierno, los nombres que queramos ponerle, pero transferencias asistenciales a quienes más lo necesitan. Yo creo que vienen tiempos más difíciles por delante y es necesario actuar con sabiduría y con paciencia, porque, claro, hay personas que hoy día lo están pasando mal, pero van a ser muchas más las que probablemente van a entrar en dificultad en 1 o 2 semestres más mirando hacia adelante. Cristian Echeverría, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Gracias. Que esté muy bien, buen día. Muy bien.